¿Te has dado cuenta? Ya nadie te pregunta si estás bien. Nadie te espera, nadie te busca, y si caes nadie te levanta. Duele, lo sé, pero escúchame bien. Aprender a caminar solo es lo único que te va a salvar. Porque cuando el mundo se borra, solo queda tu sombra y tu voluntad de no rendirte. Este vídeo es para ti, que estás harto de esperar apoyo que nunca llega. Que te tragas el llanto mientras sonríes por fuera. Aquí no te vamos a endulzar la soledad. Vamos a usarla como el arma que te va a reconstruir. Porque cuando no queda nadie, ni un abrazo, ni un mensaje, ni una mano que te sostenga, es cuando los estoicos hablaban de verdadera fuerza. Hoy te voy a mostrar cómo usar ese abandono como fuego, cómo levantarte del suelo sin ayuda, con rabia, con temblor, con todo en contra. Pero de pie, quédate, porque esta batalla es solo tuya, y después de este vídeo vas a empezar a ganarla. Y ahora piensa, ¿sientes que estás cargando con todo tú solo desde hace tiempo? Que nadie te escucha, que nadie entiende el peso que llevas. Si esa pregunta te golpea, suscríbete y únete a esta comunidad de los que siguen firmes incluso cuando nadie los ve. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha costado sostener tú solo últimamente? O simplemente escribe, camino solo, y eso está bien. ¿Preparado para descubrir lo que los estoicos llamaban verdadera fuerza? Vamos allá. Hay historias que no necesitan héroes ni finales felices. Solo alguien que en silencio siguió adelante cuando nadie lo veía. Esta es una de ellas. Era el año 1888. En una pequeña casa amarilla en Arles, Francia, un hombre pintaba sin descanso. Lienzos apilados contra las paredes, pinceles gastados, un silencio tan denso que podía cortarse. Ese hombre era Vincent van Gogh. Nadie lo acompañaba. Ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera el público al que intentaba llegar. Tenía el alma llena de color, pero el mundo solo veía locura. Van Gogh pintaba amaneceres mientras el resto dormía, flores marchitas cuando todos esperaban jardines perfectos. Su arte no seguía modas, seguía necesidad. Porque cuando no tienes a nadie que te empuje, aprendes a impulsarte tú mismo. Y eso fue lo que hizo. Pintó cuando estaba enfermo, cuando estaba triste, cuando no vendía ni un cuadro. Lo hacía porque en cada pincelada encontraba un motivo para no rendirse. Dicen que la soledad duele, pero también enseña. A veces, la vida te deja solo para que te escuches de verdad, para que descubras qué voz es la tuya y cuáles eran solo ruido. Van Gogh lo entendió tarde, pero lo entendió. No hacía falta que el mundo lo entendiera. Bastaba con que él siguiera creando. Y aún así, no era un hombre de piedra. Se derrumbó muchas veces. Dudó de sí mismo. Lloró. Sintió miedo. Pero incluso en sus días más oscuros había algo que no abandonaba: la acción. Mientras otros se paralizaban, él pintaba. Porque sabía que si dejaba de moverse, la mente lo devoraría. Su arte era su manera de mantenerse vivo, de recuperar la calma dentro del caos. Nadie lo aplaudió en vida. Murió convencido de haber fracasado. Pero el tiempo terminó dándole la razón. Y no solo eso, su soledad se transformó en legado. Hoy, sus cuadros llenan museos y su nombre inspira a millones. Todo eso nació en silencio, desde la habitación de un hombre que decidió avanzar solo. A veces, no avanzar acompañado es lo más valiente que puedes hacer, porque cuando nadie te empuja, descubres tu propia fuerza. Van Gogh no buscó fama, buscó sentido, y lo encontró en lo único que podía controlar: seguir adelante, aunque el mundo no mirara. Porque avanzar solo no es señal de debilidad. Es la prueba más clara de que tu camino no depende de los demás, sino de la voz que decides seguir dentro de ti. Ahora sí, comencemos. Lección número 1. La soledad no te rompe, te revela. Te voy a decir algo que a Marco Aurelio le tocó aprender rodeado de gente, y que tú estás aprendiendo estando solo. Nadie va a sostenerte siempre. Y eso, aunque al principio escuece, es lo que te hace fuerte de verdad. Hay un momento en la vida en el que entiendes que no se trata de cuántas manos te empujan, sino de si eres capaz de mantenerte en pie cuando no hay ninguna. Y ese momento, amigo mío, aunque duela, es el principio de tu verdadera libertad. La soledad no te rompe, te revela. Lo que pasa es que nadie te enseña a quedarte contigo mismo sin ruido.
Estamos acostumbrados a buscar distracciones como quien busca oxígeno. Pero cuando el silencio llega y te quedas sin escapatoria, lo ves todo. Tus miedos, tus inseguridades, tus pensamientos más incómodos. Es como entrar en una sala llena de espejos sin filtros, donde no puedes disimular nada. Por eso a la gente le aterra estar sola, no porque falte compañía, sino porque sobra verdad. Piensa en ese momento en el que coges el móvil solo para sentirte acompañado. Vas a escribirle a alguien, abres la conversación, pero borras el mensaje porque no sabes ni qué querías decir. Lo haces sin darte cuenta, solo para llenar el silencio. Pero ese instante, ese en el que decides quedarte contigo mismo, vale oro. Es el comienzo de tu independencia emocional. Estás entrenando la parte de ti que no necesita validación para sentirse completa. Marco Aurelio entendió eso a la perfección. No escribía sus pensamientos para ser leído, sino para no perder la cabeza. Sus reflexiones eran una conversación con su mente, una forma de sostenerse cuando el mundo se caía a pedazos. No esperaba comprensión, esperaba claridad. En una de sus notas dejó escrito: refúgiate en ti mismo. Ningún refugio es más tranquilo ni menos perturbado por los asuntos del hombre. Y esa frase, que escribió hace casi 2000 años, sigue siendo una de las mayores lecciones sobre fuerza interior que existen. Porque la verdad es esta: no tienes que ser comprendido para tener paz. No necesitas que te aplaudan para saber que estás haciendo lo correcto. El verdadero poder nace cuando aprendes a sostenerte solo, sin depender de la motivación, los aplausos ni la validación externa. En ese punto, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en tu gimnasio emocional. Cada vez que dices, nadie está para mí, podrías decir, estoy conociendo quién soy sin ruido. Es el mismo hecho, pero una interpretación diferente. Si defines tu soledad como abandono, te hundes. Si la defines como entrenamiento, creces. Porque ese vacío que ahora duele, en realidad está lleno de oportunidades, para escucharte, para sanar, para construirte desde dentro. Haz la prueba. Quédate 10 minutos sin música, sin móvil, sin escribirle a nadie, solo tú y tus pensamientos. Te va a picar, lo sé. Es tu mente intentando escapar de una conversación incómoda contigo mismo. Quédate, escúchate. Al principio cuesta, luego se vuelve necesario, porque en ese silencio no estás solo, estás contigo, y eso ya es compañía suficiente. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos los estoicos coincidían en algo. La calma no se encuentra fuera, se fabrica dentro. Ellos no huían del mundo, lo enfrentaban desde el dominio de sí mismos. Y eso es exactamente lo que estás aprendiendo ahora, a mantenerte en pie sin depender del ruido, del reconocimiento ni de las promesas de los demás. La soledad, cuando la entiendes, se vuelve maestra. Te enseña a confiar en ti, a moverte sin empuje externo, a no romperte cuando la vida se pone del revés. No es ausencia, es claridad. Porque en esos momentos donde nadie te levanta, descubres que tú siempre has tenido el poder de hacerlo. Así que no huyas de estar solo. Úsalo. Haz de ese silencio tu espacio de construcción. Que la próxima vez que alguien te diga pareces solo, puedas sonreír por dentro y pensar no, estoy conmigo. Y cuando logras eso, cuando aprendes a sostenerte sin manos que te sujeten, el ruido del mundo deja de tener poder sobre ti. La soledad no te rompe, te revela. Y si aprendes a mirarla de frente, descubrirás algo que siempre estuvo ahí esperando a que lo vieras, que tu fuerza no depende de nadie más. Segunda enseñanza. Sin disciplina no hay libertad. ¿Te gusta el café sin azúcar? Espero que sí, porque lo que te voy a decir ahora va a saber igual de amargo. Si dependes de tener ganas, estás perdido. Epicteto lo sabía hace casi 2000 años, y lo sabe cualquiera que haya conseguido algo de verdad hoy. La libertad no llega cuando haces lo que te apetece. Llega cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no quieres. Seguro que esto te suena. Suena la alarma. Piensas, 5 minutos más. Ahí pierdes. No en el gimnasio, no en el trabajo, no cuando las cosas se ponen difíciles. Pierdes justo ahí, en ese momento diminuto en el que decides que tu comodidad vale más que tu palabra. Lo llamas descanso, pero en realidad es rendición maquillada. Y lo peor no es que falles una vez. Lo peor es que empiezas a enseñar a tu cerebro que no puede fiarse de ti. Porque la mente es experta en convencerte de que mañana será mejor momento,
La disciplina no es una cárcel, la ausencia de disciplina es la cárcel. La disciplina es literalmente la llave. Es el «puedo contar conmigo» que te deja dormir tranquilo por la noche. Piénsalo así. Cada vez que cumples lo que prometes, firmas un contrato nuevo contigo. Y cada vez que no cumples, lo rompes. ¿Y qué pasa cuando rompes un contrato muchas veces? Exacto, dejas de confiar. Por eso hay tanta gente que ya no se cree sus propios planes. No es que el mundo los haya traicionado. Se han traicionado ellos mismos. Epicteto sabía lo que era no tener control sobre nada. Nació esclavo. No podía elegir dónde vivir, ni qué comer, ni qué trabajo hacer. Pero incluso así se impuso una regla: distinguir lo que dependía de él de lo que no. Si lo que pasaba fuera escapaba a su control, lo dejaba ir. Si lo que pasaba dentro dependía de él, actuaba sin excusas. No esperó a sentirse libre para comportarse como un hombre libre. Actuó con disciplina hasta que la libertad llegó. ¿Y tú, que tienes más opciones que él, vas a decir que no puedes con un despertador? Hazte una promesa mínima. Una sola. Algo tan pequeño que no puedas poner excusas. Caminar 20 minutos al día, leer 5 páginas, sentarte 10 minutos sin mirar el móvil, no es negociable. No discutes con la mente obedece. Y cada vez que cumples esa pequeña regla, tu cerebro recibe un mensaje poderoso: mi palabra vale. Es así como la gente que avanza sola se vuelve imparable. No porque tengan más talento, sino porque no se fallan a sí mismos. La disciplina no se siente bien al principio, se siente fría, incómoda, incluso injusta, pero luego da algo que nadie puede quitarte: paz. Porque ya no dependes de sentirte inspirado para moverte. Te mueves porque te lo prometiste, y eso, amigo mío, es lo que de verdad te libera. La comodidad, en cambio, parece dulce. Te dice: relájate, ya lo harás mañana, hoy no pasa nada. Pero cuando apagas la luz, te deja con una sensación amarga. Esa pequeña incomodidad que no sabes explicar es tu mente diciéndote: otra vez te fallaste. No es ansiedad, es la voz de tu conciencia recordándote que te rendiste antes de empezar. Disciplina no significa ser un robot, significa tener palabra. Es el puente entre lo que dices que quieres y lo que realmente haces. Sin ella todo se queda en deseo. Con ella incluso lo imposible se vuelve alcanzable. Escribir un libro, dejar un hábito, construir un negocio, sanar una herida. Todo empieza igual, con alguien que se levanta un día y dice: hoy lo hago igual aunque no me apetezca. La mayoría de la gente dice: nadie me apoya. Pero luego tampoco se apoyan ellos. Esperan que alguien los motive, que la vida les empuje, que las circunstancias se alineen. No va a pasar. El mundo no te debe inspiración, te debe espacio, y ya te lo dio. Lo que hagas con él depende de ti. La disciplina es la forma más pura de amor propio. No es castigo, es decirte: me respeto lo suficiente como para mantener mi palabra. Porque el verdadero poder nace cuando aprendes a sostenerte solo, sin depender de motivación, aplausos ni validación externa. Cuando haces lo que toca, aunque nadie lo vea. Así que la próxima vez que tu mente te diga 5 minutos más, recuérdalo. Ese momento no es pequeño, es una elección. Puedes volver a dormir o puedes volver a confiar en ti. Porque el día que dejes de necesitar que alguien te empuje, ese día por fin vas a sentir lo que es ser libre. Y ahora dinos, ¿tienes algún truco para vencer la pereza cuando tu mente intenta negociar contigo? Cuéntalo en los comentarios, puede que alguien lo necesite hoy. Y si no, escribe esto: hoy cumplo aunque no tenga ganas. Tercer consejo: el dolor no viene a destruirte, viene a despertarte. Séneca escribió que el fuego prueba el oro y la adversidad al hombre. Pero cuando te toca a ti, cuando la vida te da de lleno, no piensas en oro. Piensas en cómo salir del fuego sin quemarte. Lo entiendo. A veces la vida no avisa, solo arde. Te quedas quieto mirando los restos de lo que era tu plan, tu relación, tu seguridad. Y lo primero que piensas es: ¿por qué a mí? Pero luego, con el tiempo, descubres que ese incendio también ilumina. El dolor tiene esa costumbre extraña de llegar sin permiso, pero con propósito. No viene a destruirte, viene a despertarte. A sacarte de la comodidad donde estabas adormecido, donde confundías calma con rutina. Lo sé, en el momento no lo ves así.
Lo único que sientes es que todo se derrumba, que el pecho duele, que el mundo se hace pequeño. Pero justo ahí, cuando sientes que no puedes más, empieza el entrenamiento. Piensa que el dolor es como ese entrenador que todos odiamos porque no nos deja rendirnos. Te exige más cuando tú solo quieres parar. Te empuja cuando crees que no puedes más. Lo odias en el momento, pero un día miras atrás y entiendes que sin él no habrías crecido. Lo mismo pasa con las pérdidas, con los fracasos, con los golpes invisibles que nadie ve. El dolor es el gimnasio del alma. Aunque el precio sea alto, te dejaron, perdiste algo o te fallaste a ti mismo. Da igual el motivo. El golpe es el mismo. Lo curioso es que lo que más duele no suele ser el hecho, sino lo que te dices después. No soy suficiente, todo me sale mal, nadie se queda. Ese diálogo es el que prolonga la herida. El hecho duele una vez, tus pensamientos 100, y si no lo paras, acabas siendo rehén de tus propias conclusiones. Marco Aurelio tenía una costumbre brutal. Antes de dormir, repasaba lo que más le había molestado del día, no para lamentarse, sino para entenderlo. Se preguntaba, ¿por qué me dolió esto? ¿Qué parte de mí se vio amenazada? Y en esas preguntas estaba su poder, porque no huía del dolor, lo descifraba. No se preguntaba, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia cambia todo. Porque cuando cambias la pregunta, cambias la dirección de tu mente. Y eso que decían los estoicos, hasta la ciencia lo confirma. El dolor no es el final, es una oportunidad de plasticidad. Tu cerebro, en los momentos difíciles, se vuelve más moldeable, es decir, más preparado para transformarse. Si reaccionas con queja, se adapta a sufrir. Si reaccionas con acción, se adapta a resistir. Por eso, aunque duela, aunque no tengas ganas, moverte hacia adelante es el mejor mensaje que puedes darle a tu cuerpo y a tu mente. Aún estoy aquí, aún puedo. Y claro, no siempre hablamos de grandes tragedias. A veces es más sutil, como ese momento en que sientes que la vida te pesa sin saber por qué, que te levantas y todo cuesta el doble, que una palabra te pincha el ánimo o que cualquier contratiempo te descoloca. Eso también es dolor, pero en versión silenciosa. Y si no lo escuchas, se acumula. Por eso los estoicos lo consideraban un mensajero, no para dramatizar, sino para prestar atención. Amigo mío, no se trata de disfrutar el dolor, sino de usarlo. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita cuidado? ¿Qué está intentando enseñarme esta situación? A veces la vida te empuja al límite solo para que dejes de vivir a medias. Y aunque no lo parezca, ese límite es donde se revela tu verdadero poder. Te invito a que la próxima vez que algo te duela, en lugar de escapar, siéntate con eso unos minutos. Respira, no lo analices, solo siente. Luego escribe una frase. Esto también pasará, pero antes quiero entender qué me está mostrando. Esa frase cambia el rol. Dejas de ser la víctima del dolor y te conviertes en su alumno. Séneca no escribió sobre el dolor desde un pedestal, lo escribió después de perderlo todo. Sabía que la fortaleza no nace en los días fáciles, sino en los que piensas que no puedes más y sigues. Por eso decía que quien sabe sufrir, también sabe vivir. El dolor no viene a castigarte, viene a recordarte que sigues vivo. Y mientras sientas, todavía puedes reconstruirte, porque ese fuego que ahora te quema, también puede ser el mismo que te forje. Cuarta lección. ¿Y si nadie cree en ti? Cree tú. ¿Qué haces cuando nadie cree en ti? Cuando sientes que todo el mundo duda y que solo tú ves el camino. Ya sabes lo que le pasó a Epicteto. Fue esclavo, sin recursos, sin privilegios, con todo en su contra. Pero dime, ¿crees que eso lo frenó? Al contrario, fue justo en esa oscuridad donde descubrió su poder. Aprendió que la libertad empieza dentro, cuando dejas de depender de la opinión de los demás para moverte. Y aquí está lo difícil. Porque cuando estás solo en ese camino, sin validación, sin resultados aún, lo más fácil es rendirte. Lo más cómodo es pensar, quizás tienen razón. Pero no, amigo mío. Lo que pasa es que estás en la parte del proceso donde aún nadie puede ver lo que tú ves, esa etapa en la que tu fe es tu único motor, y si la apagas, nadie vendrá a encenderla por ti. Les Brown, uno de los oradores más reconocidos del mundo, sabe bien lo que eso significa. En la escuela lo etiquetaron como mentalmente lento.
Le dijeron que no llegaría lejos. Durante años se lo creyó, hasta que un profesor le dijo una frase que le cambió la vida. No dejes que la opinión de alguien se convierta en tu realidad. Desde ese día empezó a actuar como si ya fuera capaz, incluso cuando nadie lo veía. Lo curioso es que Epicteto enseñaba exactamente lo mismo 2000 años antes. Que la libertad real no es que el mundo te reconozca, sino que tú dejes de pedir permiso para ser quien eres. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has frenado tus propios pasos por miedo al qué dirán? ¿Cuántas ideas has guardado por miedo a parecer ingenuo? A veces el enemigo no está fuera, está dentro. No son los que dudan de ti, eres tú repitiendo su voz en tu cabeza. Y cada vez que lo haces, entregas un pedazo de poder. Lo curioso es que esa voz interna se calla con hechos, no con argumentos. Epicteto decía que quien depende del aplauso es esclavo del que aplaude. Y tenía razón. Marco Aurelio, con todo el poder de Roma, escribía sus pensamientos en secreto, sin intención de publicarlos. No buscaba aprobación, buscaba coherencia, porque sabía que si su valor dependía de las multitudes, dejaría de ser libre. Esa es la diferencia entre los que necesitan que los vean y los que simplemente hacen lo que tienen que hacer. La confianza no se construye repitiendo frases bonitas frente al espejo. Se construye cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer. Si hoy te prometes levantarte temprano y lo cumples, si dices que vas a entrenar y lo haces, tu cerebro lo registra. No necesitas a nadie aplaudiendo. Te lo demuestras tú. La fe en ti no nace de la motivación, sino de la evidencia. Cuantas más promesas cumplas contigo, más te creerás. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, lo demostró con su teoría de la mentalidad de crecimiento. La gente que cree que puede mejorar termina mejorando de verdad, no por magia, sino porque actúa distinto. Cree antes de ver resultados, y eso cambia todo. Porque cuando crees en ti, tu cuerpo empieza a moverse de forma diferente. Tu mente deja de buscar excusas y empieza a buscar soluciones. Si ahora mismo sientes que nadie te apoya, que todo depende solo de ti, te entiendo. Pero no lo veas como un castigo. Es una etapa de formación. Es el momento donde se prueba tu visión. Porque cualquiera puede avanzar cuando lo animan, pero solo los que se sostienen solos llegan lejos. Haz algo. Escribe 3 cosas que hayas logrado sin ayuda, aunque fueran pequeñas. Léelas. Eso también fue creer en ti. Recuérdalo la próxima vez que dudes. Amigo mío, no necesitas convencer a nadie. No tienes que demostrar que vales, solo seguir adelante cuando nadie te ve. La gente siempre duda de lo que aún no ha sucedido, pero cuando lo logres, los mismos que no creían dirán que siempre lo supieron. Así funciona el mundo, y por eso tienes que dejar de buscar testigos. Cuando nadie te crea, sigue. Cuando nadie te entienda, actúa igual. Cree aunque tiemble todo. Porque el día que aprendas a sostener tu fe sin público, habrás ganado algo más que éxito. Habrás ganado libertad, la de ser quien eres, aunque nadie te aplauda. ¿Y tú? Cuando sientes que nadie confía en ti, ¿qué haces para mantenerte en pie? Cuéntalo en los comentarios, o simplemente escribe: creo en mí, aunque nadie más lo haga. Quinta enseñanza: mantén la calma. Eso también es poder. Imagina esto. Roma ardía. Miles de personas gritaban su nombre, pidiendo una decisión rápida, una respuesta impulsiva. El aire olía a miedo, a traición, a rabia. Pero Marco Aurelio no se movió. Cerró los ojos, respiró y esperó a que el ruido bajara. No por debilidad, sino porque sabía que quien actúa desde la furia casi siempre se arrepiente. Ese instante de silencio, en medio del caos, fue su mayor demostración de poder. Su general más querido, Avidio Casio, se había proclamado emperador. Todos esperaban una venganza, una ejecución pública, una lección para el imperio. Pero Marco Aurelio ordenó algo completamente distinto: perdonarlo. Dijo que no había nada más noble que perdonar a quien te ha hecho daño. Piensa en eso. Tenía todo el poder para destruir y eligió contenerse. Esa es la verdadera fortaleza. Dominarte cuando tienes razones de sobra para explotar. Hoy no vivimos rodeados de ejércitos, pero sí de plazos imposibles, mensajes sin responder y la sensación constante de que siempre llegas tarde a todo. Y lo curioso es que, aunque los tiempos hayan cambiado, la trampa sigue siendo la misma: reaccionar sin pensar, gritar antes de escuchar, publicar antes de reflexionar, tomar decisiones en caliente que luego se pagan en frío.
Lo vemos cada día, en la calle, en casa, en redes. Y lo peor es que lo normalizamos. Creemos que explotar es ser sincero, pero lo que es sinceridad para el ego suele ser destrucción para la calma. Amigo mío, tu mente es como un lago. Si lanzas piedras todo el tiempo, preocupaciones, discusiones, pensamientos que no paran, el agua se enturbia y ya no ves el fondo. Te desesperas, crees que has perdido el control, cuando en realidad solo necesitas dejar de agitarla. Si esperas, si respiras, si no añades más piedras, el agua se aclara sola. Y en ese momento ves lo que antes el caos te impedía ver. Eso es lo que Marco hacía cuando cerraba los ojos en medio del ruido. Despejar el lago de su mente. Quizás no te das cuenta, pero cuando mantienes la calma, ganas segundos. Y esos segundos valen oro. Son el espacio entre el impulso y la respuesta, entre el error y la sabiduría. Lo que hagas en ese intervalo puede cambiar el rumbo de tu vida. Si respondes con rabia, si te dejas arrastrar, el fuego se expande. Si esperas, si eliges, el fuego se apaga. La calma no te hace menos intenso, te hace más preciso. Ahora, ponte en esta situación. Estás en el trabajo y alguien te lanza un comentario sarcástico. Lo sientes subir desde el pecho hasta la garganta esa necesidad de contestar. Lo notas, ¿verdad? Es el mismo impulso que hace 2000 años movía a los soldados antes de atacar. Pero si en ese momento te callas, si respiras, si dejas que esa ola pase, ganas poder. Porque la reacción no te controla. Tú decides. Y ese instante, por pequeño que parezca, te cambia el día. A veces creemos que mantener la calma es algo pasivo, casi una debilidad. Pero no, mantenerte sereno en un mundo que empuja al caos es un acto de rebeldía. Es decirle al entorno, mi mente no se vende al ruido. Y es ahí donde empiezas a sostenerte solo. Porque cuando ya no necesitas gritar para sentirte fuerte, cuando puedes mirar a alguien a los ojos sin perderte en la ira, ya nadie puede manipularte. Marco Aurelio no era un santo, era humano, como tú. Sentía ira, decepción y miedo. Pero entrenó su mente como un soldado entrena su cuerpo. Sabía que el verdadero poder no está en tener la razón, sino en tener paz. Que el que domina su mente, domina su destino. Por eso, cada noche reflexionaba sobre sus errores, no para culparse, sino para entender de qué forma podía hacerlo mejor la próxima vez. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas en el momento. No porque seas débil, sino porque entiendes que ese segundo te pertenece. Es tu segundo de poder. Respira. Haz una pausa. Deja que la emoción pase por ti, pero no te atraviese. No se trata de reprimir, se trata de elegir. De recordarte que tú decides qué tipo de energía te gobierna. No lo olvides. El que se mantiene en calma cuando todo se desmorona no es indiferente, es sabio, porque ha aprendido que las tormentas externas no pueden mover un alma en paz. La serenidad no se trata de huir del ruido, sino de no convertirlo en tu lenguaje. Y no tienes que responder al instante. Puedes darte ese respiro que te devuelve el control. En un mundo que grita, mantener la calma es el verdadero acto de poder. Porque el que elige su respuesta, el que sabe esperar, ese ya ha ganado. Sexto consejo, empieza otra vez aunque duela. ¿Crees que es imposible empezar de cero ahora? ¿Que ya no podrías hacerlo solo? Fíjate en Séneca. Él lo perdió todo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de la historia. Fue exiliado a Córcega, acusado injustamente lejos de Roma, sin poder enseñar, sin amigos, sin su posición. Todo lo que había construido se derrumbó en un solo golpe. Y sin embargo, desde aquella isla solitaria, escribió algunas de sus cartas más sabias. No se hundió. Empezó de nuevo. Hay algo profundamente humano en esa escena. Imagínate, un hombre que lo tenía todo, obligado a empezar desde cero sin saber si alguna vez podría volver a Roma. Cualquiera se habría rendido, pero él no. Eligió observar su dolor, aprender de él y convertirlo en una nueva forma de libertad. A veces el comienzo más importante de tu vida llega justo cuando crees que todo se ha terminado. Empezar de nuevo no duele por lo que pierdes, sino por lo que creías que no podías vivir sin. Lo que no te dicen es que el dolor de soltar pasa, pero el vacío de no hacerlo se queda para siempre. Y ahí está el dilema. O aguantas el dolor de cambiar, o te condenas al peso de quedarte igual. Lo fácil es quedarte quieto, aunque duela. Lo valiente es moverte, aunque tiemble todo. Piensa en una serpiente cuando muda de piel.
No lo hace por gusto, lo hace porque la vieja ya no le sirve. Al principio le duele, se siente expuesta, vulnerable, pero si no la suelta, muere asfixiada. Así pasa contigo. Cada etapa que no dejas ir te impide crecer. Por miedo a perder algo, te quedas atrapado en una versión de ti que ya no encaja. Y el alma, igual que el cuerpo, necesita renovar su piel para poder respirar. Séneca convirtió su destierro en un laboratorio interior. No podía volver a Roma, pero sí podía dominar su mente. Desde aquella isla escribió: «No es la adversidad lo que nos derrumba, sino la falta de preparación del alma». Desde la distancia entendió que cada pérdida, cada silencio, cada soledad forzada, puede ser el comienzo de algo más limpio. Porque cuando la vida te quita todo lo externo, te deja frente a lo único que no puede arrebatarte: tu carácter. Y no hace falta que te exilien para entenderlo. A veces basta con un despido, una ruptura, un cambio inesperado. Piensa en ese momento en el que sentiste que todo se te escapaba, que tu esfuerzo no valía nada, que nadie veía lo que estabas dando, y sin embargo, sigues aquí, respirando, de pie. Eso ya dice mucho más de ti de lo que crees. Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Rezar, Amar, decía que a veces la ruina es el camino a la transformación, y tenía razón, porque cuando no queda nada, cuando el suelo desaparece, también desaparece el miedo a caer. Es ahí cuando te atreves a construir distinto, sin buscar aprobación, sin esperar condiciones perfectas, solo con la verdad de lo que eres ahora. No te aferres a lo que ya cumplió su propósito. Personas, proyectos, versiones de ti. Si algo ya no te impulsa, te está frenando. Empezar otra vez no es debilidad, es sabiduría. Porque el que se reinventa una vez puede hacerlo 1000. Cada vez que renuncias a algo que ya no encaja, estás diciéndote a ti mismo: confío en mi capacidad de reconstruir. Y eso, amigo mío, es lo que te hace realmente libre. Quizás ahora mismo estás en ese punto en el que todo parece incierto, en el que no ves salida. Pero recuerda esto: Séneca volvió del exilio más sabio, más fuerte y más sereno. Y no fue porque las circunstancias cambiaran, sino porque él cambió dentro de ellas. Aprendió a sostenerse solo, sin aplausos, sin títulos, sin reconocimiento. Y eso le dio una paz que nada ni nadie podía arrebatarle. Cuando sientas que todo se derrumba, no corras a buscar algo externo que lo arregle. Busca dentro de ti la fuerza que te ha sostenido siempre, incluso cuando ni tú sabías que estaba ahí. Cada final es solo el disfraz de un nuevo comienzo. No temas empezar otra vez. Teme quedarte donde ya no creces, porque a veces lo que parece una caída no es más que el impulso que necesitabas para volver a levantarte con más verdad, más calma y más poder. ¿Y ahora te apetece contarnos sobre ti? ¿Alguna vez tuviste que empezar de cero? Cuéntalo en los comentarios, porque tu historia puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Y si todavía estás en ese proceso, escribe: estoy construyendo mi nueva versión. Séptima lección: deja de esperar que alguien te motive. Siempre hay alguien esperando que lo empujen, que un amigo le diga tú puedes, que un vídeo lo inspire, que alguien le recuerde su potencial. Pero, amigo mío, ¿qué pasa cuando no hay nadie? ¿Cuando el teléfono no suena y nadie te felicita? Un buen estoico no vive de los ánimos ajenos. Epicteto te diría: si necesitas que alguien te motive, ya estás entregando tu poder. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido ese subidón después de escuchar una charla, leer una frase o ver un vídeo? Te prometes que esta vez será distinto, que vas a cambiar tu vida. Y a la semana, todo se diluye. No pasó nada terrible. Simplemente la motivación que vino de fuera se fue de la misma forma. Lo que te movía no era tu fuerza, era el eco de alguien más. La motivación es como una cerilla. Enciende rápido, ilumina un instante y se apaga. La disciplina, en cambio, es una hoguera que tú mismo construyes con ramas pequeñas cada día, y cuando llega la tormenta solo esa hoguera aguanta. Por eso la motivación no sirve para sostenerte solo. Es la chispa que inicia, no la fuerza que mantiene. Epicteto entendía esto mejor que nadie. Decía que ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y eso significa que si dependes de algo externo, un vídeo, una frase, una persona, para moverte, en realidad no te estás moviendo tú. Te están empujando. La libertad empieza cuando ya no necesitas ese empujón. A veces confundimos la motivación con propósito. Buscamos sentirnos inspirados antes de actuar. Queremos tener ganas antes de empezar.
Pero funciona justo al revés. La acción genera las ganas, no al contrario. Si esperas a sentirte motivado para hacer algo, probablemente nunca lo harás. El cuerpo se mueve antes que la mente entienda por qué. Y es que esto mismo estudió la psicóloga Angela Duckworth. Durante años investigó por qué algunas personas consiguen cosas extraordinarias mientras otras se rinden pronto. Descubrió que no era cuestión de talento, ni de suerte, ni siquiera de inteligencia. Era cuestión de aguante, de seguir incluso cuando no hay ánimo. Eso que ella llama grit, los estoicos lo llamaban virtud. Hacer lo correcto aunque no apetezca. ¿Y tú? ¿Te guías por la virtud o por la motivación? Imagina esto. Es lunes, suena la alarma, no dormiste bien, te dices, hoy no tengo ganas. Y entonces lo haces igual. No porque te sientas fuerte, sino porque sabes que lo prometiste. Ese momento, ese pequeño acto invisible, vale más que todos los días en los que te sentiste motivado. Porque estás entrenando algo más profundo que tu cuerpo, tu carácter. El problema es que hemos convertido la motivación en una excusa elegante. No estoy inspirado. No me siento preparado. Necesito tiempo. No, lo que necesitas es moverte. Aunque sea un paso pequeño, aunque no tengas claridad. Porque la claridad llega caminando, no esperando. La acción es el antídoto contra la duda. Y aquí entra algo que casi nadie te dice. No necesitas sentirte bien para hacer algo bien. Hay días en los que avanzar duele, en los que no hay energía, ni ánimo, ni recompensa inmediata. Pero cada vez que cumples con lo que dijiste, aunque sea en silencio, estás forjando una versión de ti que no depende del clima emocional del día. Esa versión es la que te sostendrá cuando todo lo demás falle. Amigo mío, deja de buscar motivación. Busca compromiso. Crea un motivo tan claro que no necesite emoción para sostenerse. Escríbelo. Léelo cada mañana y haz algo, por mínimo que sea, para acercarte a ello. Porque cada pequeña acción construye impulso, no al revés. Cuando te falte energía, repítelo. No necesito ganas, necesito enfoque. El cuerpo reacciona al movimiento. Empieza, aunque sea sin entusiasmo, y verás cómo el ánimo aparece después. Esa es la paradoja. Los que avanzan solos no lo hacen porque siempre tienen ganas. Lo hacen porque aprendieron a avanzar incluso sin ellas. La motivación se va, la disciplina se queda. Y cuando aprendes a moverte sin aplausos, sin ánimos, sin testigos, te vuelves peligroso, en el mejor sentido. Porque ya no dependes de nadie. Como decía Epicteto, la libertad comienza cuando eres dueño de ti mismo. Octava enseñanza. Aprende a callar, incluso cuando quieras gritar. Musonio Rufo caminaba escoltado por soldados rumbo al exilio. El aire olía a polvo y metal. Detrás de él, un guardia le gritaba insultos, burlándose de su aspecto y de su silencio. Uno de los presentes esperó que respondiera, que defendiera su honor. Pero Musonio no dijo nada. No bajó la cabeza, tampoco devolvió la mirada. Solo siguió caminando con calma, paso a paso, hasta subir al barco que lo llevaría lejos. Cuando más tarde alguien le preguntó por qué no había contestado, respondió: si no puedo controlar lo que me hacen, al menos controlaré lo que represento. Esa frase lo resume todo. El verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. En ese segundo donde podrías explotar, gritar o defenderte, pero eliges no hacerlo, no por miedo, sino por sabiduría, porque sabes que, al reaccionar, entregas el control. No te exilian a una isla como a Musonio, pero te enfrentas a provocaciones todos los días. Un comentario sarcástico, una crítica disfrazada de consejo, alguien que te empuja emocionalmente solo para ver si cedes. Y, muchas veces, caes, respondes, te justificas, gritas, como si cada palabra fuera una forma de recuperar el poder, cuando en realidad lo estás perdiendo. Callar no significa rendirte, significa decidir dónde colocas tu energía. Cuando eliges el silencio no estás aceptando la injusticia, estás protegiendo tu mente. Porque mientras los demás reaccionan, tú observas, y observar te da ventaja. La mente es como un lago. Si lanzas piedras todo el tiempo, discusiones, quejas, pensamientos ruidosos, el agua se enturbia. No puedes ver el fondo, pero si esperas, si respiras, si te callas, el agua se aclara sola. Y lo que antes parecía confuso se vuelve evidente. El silencio no es represión, es claridad.
Los estoicos llamaban a esto suspender el juicio. Antes de reaccionar se preguntaban, ¿esto merece una respuesta? ¿Esta reacción me acerca o me aleja de mi paz? Esa pausa de unos segundos era su forma de mantenerse dueños de sí mismos. Y eso, amigo mío, es una práctica que vale más que 1000 discursos de motivación. Piensa en cuántas veces has dicho algo que luego lamentaste. ¿Cuántas discusiones te habrías ahorrado si hubieras esperado solo 10 segundos más? A veces no hace falta tener razón, hace falta tener paz. No todo lo que te molesta necesita una réplica. No todos los ataques merecen respuesta. El monje Thich Nhat Hanh decía que el silencio es el espacio donde la verdad se hace visible, y es verdad. Cuando eliges callar no te estás tragando las palabras, estás filtrando las inútiles, le estás diciendo al mundo, no todo me mueve. Y eso descoloca a cualquiera, porque la gente que busca provocarte no sabe qué hacer con quien no reacciona. La próxima vez que alguien te altere, no respondas al instante. Respira, observa. Pregúntate si eso realmente te afecta o si solo hiere tu ego. La mayoría de las veces, no es tu corazón el que se siente herido, es tu orgullo. Y el orgullo, cuando gobierna, destruye más que cualquier enemigo. El silencio, usado con conciencia, no te vuelve débil. Te vuelve preciso. No hablas por hablar. No gritas por necesidad. Esperas. Y cuando decides hablar, tus palabras pesan el doble, porque nacen del control, no del impulso. Musonio perdió su libertad física, pero nunca su serenidad. Y ahí está la lección. Nadie puede robarte el dominio de ti mismo si no se lo entregas. Cada vez que eliges callar, estás eligiendo mantener tu centro. Estás recordando que tu fuerza no depende de ganar una discusión, sino de no perderte a ti mismo. ¿Sabes qué pasa cuando aprendes a callar por dentro? Que empieza a hablar esa parte de ti que sí sabe hacia dónde ir. No la que reacciona, sino la que comprende. Si alguna vez has sentido que el silencio te incomoda, quédate. El vídeo que aparece ahora en pantalla no va de callar, sino de descubrir qué hay detrás de ese silencio. Y puede que te cambie la forma de escucharte. 9º consejo. No todo el mundo merece tu energía. Hay personas que no te gritan ni te insultan, pero te dejan agotado. Sales de hablar con ellas y sientes que llevas una mochila invisible. Es ese cansancio raro que no viene del cuerpo, sino del alma. Y aunque creas que es empatía, a veces es solo exceso de carga. Séneca lo advertía hace 2000 años. Evita a quienes se quejan sin cesar, porque su miseria es contagiosa. No lo decía desde el juicio, sino desde la experiencia de haber convivido entre políticos, aduladores y egos. Sabía que si no protegía su mente, acabaría perdiéndose en el ruido de los demás. Te han enseñado que estar disponible siempre es ser buena persona, que escuchar, aconsejar y sostener a todos es señal de bondad, pero nadie te explicó que también tiene un precio, que cuando te entregas sin pausa, terminas vacío. Y lo peor es que esa falta de energía no llega de golpe, sino gota a gota. Cada conversación forzada, cada favor que haces sin ganas, cada no pasa nada cuando sí pasa. Así es como la mente se desgasta sin hacer ruido. Piensa en tu energía como la batería de tu teléfono. No puedes tener 20 aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que se consuma rápido. Si no cierras algunas, si no recargas, el sistema colapsa. Y sin embargo, la mayoría vive así, contestando mensajes que no quiere contestar, escuchando problemas que no puede resolver y manteniendo relaciones que ya no aportan nada. Van por la vida en modo ahorro, sobreviviendo con un 1% de carga emocional. Séneca lo entendía mejor que nadie. Aunque vivía rodeado del poder romano, se retiraba constantemente para recuperar su claridad. No por desprecio a los demás, sino por respeto a sí mismo. Se aislaba para escribir, pensar y reconectar con su interior, porque comprendió que la mente necesita soledad del mismo modo que el cuerpo necesita descanso. Quien no se reserva tiempo para sí, termina viviendo para los demás, escribió en una de sus cartas. Y esa frase debería ser una alarma que nos recuerde desconectar antes de apagarnos del todo. Lo curioso es que hoy seguimos cayendo en la misma trampa, solo que con otro disfraz. Ahora no son los aduladores del Senado, son los mensajes, los audios de 5 minutos, las quejas en bucle, las comparaciones constantes. Hay quien vive rodeado de pantallas pero emocionalmente invadido.
El exceso de conexión nos roba la paz igual que antes lo hacía el exceso de gente. La psicóloga Nicole Lepera lo llama autocuidado energético y lo define así: cada sí que dices sin querer es un no a ti mismo. Y cuando eso se repite demasiado, el cuerpo empieza a hablar. Primero con cansancio, luego con apatía, después con ansiedad o con esa sensación de vacío que no sabes explicar. El problema no es que des demasiado, sino que no te recargas. La próxima vez que hables con alguien, observa cómo te sientes después. Si te notas liviano, tranquilo o incluso inspirado, esa persona te suma. Pero si terminas con el pecho apretado, la mente saturada o el deseo de estar solo, te resta. Y eso también es información. No se trata de cortar lazos con todo el mundo, sino de aprender a dosificarte, de entender que tu energía no es infinita. Hay algo muy liberador en poner límites sin culpa, en dejar un mensaje sin responder hasta mañana, en decir, hoy no puedo hablar de eso. No es egoísmo, es higiene mental. Séneca no hablaba de encerrarse en una cueva, sino de no perderte en la multitud, de poder dar sin agotarte, porque cuando das desde la plenitud, ayudas de verdad. Pero cuando das desde el cansancio, lo que compartes es tu agotamiento. Y, amigo mío, la ansiedad muchas veces no nace dentro de ti, sino de todo lo que absorbes a tu alrededor, de intentar arreglar vidas que no son tuyas, de cargar emociones que no te pertenecen. Por eso, cuidar tu energía no es frialdad, es responsabilidad. Empieza a practicarlo. Dedica un día a no justificarte por descansar. Observa cómo cambia tu mente cuando eliges el silencio en lugar del ruido. Y recuerda algo: quien te necesita de verdad no te pide que te apagues para alumbrarle. Cuida tu calma como si fuera oro, porque lo es. No todo el mundo merece acceso a tu mente, ni a tu tiempo, ni a tu energía. Protegerte no te hace distante, te hace fuerte y, sobre todo, libre. 10ª lección: lo bueno tarda, pero llega. ¿Sabías que Marco Aurelio escribió gran parte de sus meditaciones en medio de una guerra? Mientras el imperio se tambaleaba, él pasaba noches heladas en tiendas de campaña, rodeado de soldados, barro y nieve, y aún así, cada día encontraba un momento para escribir. Todo lo que ocurre, ocurre a su debido tiempo. No lo hacía para distraerse, sino para recordarse que incluso en el caos, todo llega cuando debe. No tenía prisa. Tenía propósito. Mientras los demás esperaban resultados, él cultivaba serenidad. Sabía que la constancia, aunque silenciosa, es la semilla de todo lo duradero. Hoy, en cambio, vivimos corriendo detrás de lo inmediato. Queremos el cuerpo perfecto en un mes, la mente en paz en una semana y el éxito antes del viernes. Nos desespera no ver resultados ya. Y cuando el cambio tarda, lo tomamos como señal de fracaso. Pero, amigo mío, la vida no sigue la velocidad del Wi-Fi. Va al ritmo del crecimiento, que es lento, profundo y a veces invisible. Piénsalo, una semilla no brota porque la mires más. Crece porque confías en ella, la cubres, la riegas, la dejas en silencio y sigues. No la desentierras cada día para comprobar si ya ha germinado. Así debería ser también contigo. Tus esfuerzos, tu disciplina, tus nuevos hábitos, todo eso necesita tiempo, no presión. Y sin embargo, lo que hacemos es justo lo contrario: exigirnos flores en una tierra que aún se está preparando. Marco Aurelio, en sus escritos, comparaba el tiempo con un río que arrastra todo lo que sucede. Decía, una cosa apenas aparece y ya es arrastrada por otra. No luchaba contra la corriente, la observaba. Sabía que la impaciencia es solo otra forma de miedo. Miedo a no estar avanzando, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse atrás. Pero quien confía en su proceso no necesita acelerar el río, se limita a remar. Y aquí hay algo importante: la paciencia no significa quedarse quieto, significa avanzar sin ansiedad. Robert Maurer, autor de El Método Kaizen, lo explica con precisión. Las transformaciones reales no nacen de grandes saltos, sino de pequeños pasos repetidos con intención. Lo pequeño es lo que más cambia la vida, pero lo que menos se celebra. Por eso la mayoría se rinde, porque no soporta el silencio entre la siembra y la cosecha. Imagina que estás construyendo algo grande. Puede ser tu cuerpo, tu carrera o tu versión más fuerte. Al principio parece que nada pasa. Todo es esfuerzo, rutina, cansancio. Pero los cimientos siempre se colocan bajo tierra donde nadie los ve.
Ese es el trabajo invisible del progreso. Los días en los que no hay aplausos ni recompensas, pero sigues cumpliendo. Esos son los días que te hacen indestructible, y sé que cuesta. Porque vivimos en una cultura que idolatra la inmediatez. Te dicen que si no lo logras ya no sirve, que si no puedes mostrarlo no vale. Pero la verdad es otra. Lo que llega rápido, se va igual de rápido. Lo que se construye lento, se queda contigo. Hay un tipo de poder que solo entienden quienes han esperado. El poder de mirar atrás y ver que el proceso tenía sentido, que los retrasos no eran castigos, sino preparación, que cada caída, cada pausa y cada silencio fueron necesarios. Marco Aurelio no llegó a ser sabio por evitar el tiempo difícil, sino por atravesarlo sin perder su centro. Así que, cuando sientas que nada avanza, observa más despacio. Mira lo que ya ha cambiado en ti sin que te dieras cuenta, esa calma que antes no tenías, esa claridad que nació después de tanto ruido. Los frutos no siempre aparecen cuando tú los planeas, pero aparecen cuando estás listo para sostenerlos. La paciencia no es pasividad, es confianza activa. Es decir, sigo aquí, aunque aún no vea los resultados. Sigo caminando, aunque nadie me aplauda. Sigo construyendo, aunque no haya testigos. Porque el verdadero poder no se mide por la velocidad, sino por la constancia de quien no se detiene. Recuerda esto, amigo mío. Lo bueno tarda, sí, pero llega. Y cuando llegue, entenderás por qué no podía ser antes. Porque nada florece fuera de temporada. Y tú tampoco. Lección número 11. Convierte tu rabia en enfoque. Cierras los puños. No dices nada, pero lo sientes. Esa presión en el pecho, ese calor que sube hasta la garganta. La rabia. Todos la hemos sentido. Esa mezcla entre impotencia y fuego que te hace querer romper algo, gritar, soltarlo todo. Ahora trasládalo a hace 2000 años a una habitación sin ventanas, donde un joven esclavo observa cómo su amo humilla a otro hasta hacerlo llorar. No puede hacer nada, ni moverse, ni defenderlo, ni hablar. Lo único que puede controlar es su reacción. Ese joven era Epicteto, y ese día comprendió algo que pocos llegan a entender. La rabia no se grita, se entrena. No la apagó, la contuvo, la moldeó, la transformó en disciplina. Mientras su amo se consumía en su propia ira, él aprendía a dominar la suya. Años después, ese esclavo se convertiría en uno de los filósofos más sabios de la historia. Su amo, en cambio, se perdió en el olvido. Epicteto no necesitó venganza porque había descubierto una forma de poder mucho más profunda: convertir la ira en enfoque. La rabia no es mala. Lo que la hace destructiva es no saber qué hacer con ella. Es una energía pura, salvaje, que puede arrasar o iluminar según cómo la dirijas. El problema es que nadie nos enseña a canalizarla. Te dicen que la reprimas, que la ignores o que la sueltes sin pensar. Y en cualquiera de los tres casos terminas perdiendo, porque reprimirte enferma, ignorarte apaga y soltarla sin control te destruye. Epicteto, Marco Aurelio o Séneca entendían algo esencial. El fuego interior puede ser un arma o una herramienta. Si lo lanzas al aire, quemas; si lo diriges, forjas. El fuego que cocina también puede incendiar la casa. No hay que apagarlo, hay que dominarlo. Amigo mío, piensa cuántas veces has sentido esa chispa de ira por algo que te dolió o te frustró. Ese momento en que alguien te traiciona o la vida parece darte la espalda. Te duele porque te importa. La rabia, en el fondo, es una señal de que algo dentro de ti está vivo. Pero lo que diferencia a los sabios de los que se hunden es lo que hacen justo después. El rapero Logic lo contó una vez en una entrevista. Dijo que la rabia de crecer en un hogar roto fue lo que lo empujó a crear música. No quise que mi pasado me definiera, dijo, pero sí que me impulsara. Transformó la ira en propósito. Lo que podría haber sido una carga, lo convirtió en su impulso. Y ese es el punto. La rabia no siempre viene a destruirte, a veces viene a moverte. La próxima vez que la sientas, no te asustes, obsérvala. Pregúntate qué quiere mostrarte. Porque detrás de cada enfado hay una expectativa rota, una herida sin sanar, o un deseo profundo de cambiar algo. Cuando logras descifrar eso, la rabia deja de ser enemiga y se vuelve tu maestra. Marco Aurelio lo resumió en una frase que lo dice todo. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Eso no significa callar lo injusto, sino actuar sin perder la cabeza. Responder desde la calma, no desde el impulso. Porque el verdadero poder está en quien puede tener un incendio dentro,
y aún así hablar con serenidad. La psicología moderna lo confirma. El doctor Redford Williams, autor del libro Ira, el enemigo oculto, demostró que quienes aprenden a canalizar la ira viven más tiempo, tienen menos estrés y toman mejores decisiones. No porque no sientan rabia, sino porque la usan como energía dirigida, no como explosión emocional. Así que cuando la próxima vez sientas que el fuego te sube por dentro, no lo apagues. Dirígelo. Sal a entrenar, escribe, crea, trabaja en ti. Usa esa energía para construir, no para demostrar. Los estoicos no eran fríos ni distantes, eran expertos en encender sin quemarse. La rabia, bien usada, te enfoca, te da impulso, te recuerda lo que es importante, pero mal usada, te roba todo eso. Por eso, la próxima vez que alguien te provoque, no reacciones de inmediato, respira. No porque seas débil, sino porque estás eligiendo tu batalla. Estás eligiendo conservar tu fuego para algo más grande. Epicteto no se vengó de su amo, no necesitó hacerlo. Transformó su dolor en sabiduría, su rabia en propósito, y tú también puedes hacerlo. No dejes que la ira te controle, conviértela en dirección, en disciplina, en avance. Cuando aprendes a transformar la rabia en dirección, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Ya no dependes de los demás para moverte, porque entiendes que el control está en ti. Pero, amigo mío, aún hay algo más. Algo que muy pocos logran comprender, y que separa a quienes solo resisten de quienes realmente crecen. Es el último paso, y quizá el más difícil. Lo último, lo más importante, avanza aunque nadie te vea. Hay árboles que tardan años en dar fruto. Nadie los mira, nadie los celebra, pero siguen creciendo en silencio, hundiendo sus raíces bajo tierra. No compiten con los demás, no buscan aplausos. Simplemente crecen porque eso es lo que están destinados a hacer. Tú eres ese árbol. Aunque nadie te vea, sigues avanzando. Vivimos en una época donde todo tiene que ser visible. Si no se publica, parece que no cuenta. Pero el crecimiento real, el que transforma de verdad, ocurre cuando no hay público. Cuando haces lo correcto solo porque sabes que es lo correcto. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí, en ese silencio donde nadie te aplaude, es donde realmente te haces fuerte. Marco Aurelio lo entendió muy bien. Durante las campañas militares en el norte, pasaba las noches en una tienda de campaña, lejos del lujo de Roma, escribiendo lo que después serían sus meditaciones. No lo hacía para que lo leyeran ni para dejar legado. Lo hacía para mantenerse en pie, para no olvidarse de quién era cuando todo a su alrededor temblaba. Esas páginas, escritas sin testigos, se convirtieron en una de las obras más leídas de la historia, y eso nos enseña algo. Lo que haces en silencio puede resonar durante siglos. Amigo mío, el verdadero poder no nace cuando los demás te ven hacerlo bien. Nace cuando sigues adelante incluso cuando nadie te ve, cuando no hay halagos, ni likes, ni reconocimiento. Cuando trabajas en ti porque sabes que es necesario, no porque alguien lo premie. Ese es el tipo de poder que no se derrumba cuando las luces se apagan. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque haces lo correcto y nadie lo nota? Porque das lo mejor y no llega el resultado. Pero el crecimiento no siempre hace ruido. Las raíces tampoco se ven, y sin embargo son lo que sostiene todo el árbol. Cada pequeño esfuerzo que haces en silencio está preparando algo más grande. Marco Aurelio no buscaba que el mundo lo llamara sabio. Lo único que quería era mantener la calma en medio del caos. Escribía para no perderse, para recordar que su poder estaba en su mente, no en el trono. Esa es la fuerza que también está dentro de ti. No la que necesita aplausos, sino la que resiste en la oscuridad. Matthew McConaughey escribió en su libro Green Lights que el éxito no es una ovación, sino un susurro interno que te dice, bien hecho. Y tenía razón, porque al final, lo que de verdad importa no es que te reconozcan, sino que tú sepas que cumpliste, que hiciste lo correcto aunque nadie te mirara. Cada vez que eliges avanzar en silencio, estás entrenando tu libertad. Cada vez que cumples una promesa sin contárselo a nadie, estás construyendo confianza en ti. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso sin motivación, estás demostrando que puedes sostenerte solo. Y ese es el mayor logro que una persona puede tener. No depender del ruido para moverse.
La mayoría vive esperando testigos, esperando a que alguien les diga que van por buen camino. Pero quien aprende a avanzar solo, sin validación externa, descubre algo mucho más poderoso: la paz de saberse coherente. Esa calma que te dice, estoy haciendo lo que debo, aunque nadie lo vea. No hace falta que el mundo lo sepa. No hace falta que lo compartas. A veces las victorias más grandes son las que no publicas. La que sucede cuando te levantas un día más, cuando eliges no rendirte, cuando te das cuenta de que tu propio respeto vale más que cualquier aplauso. Avanzar solo no es un castigo, es una bendición. Porque el que puede moverse sin testigos, sin ruido y sin aprobación, ha alcanzado una libertad que pocos consiguen. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuídalos, guíalos y sigue adelante, incluso cuando no haya nadie mirando. Porque la vida no siempre te va a aplaudir, pero cada paso silencioso que das, cada día que te eliges a ti mismo, te está acercando a la versión más fuerte y más libre de ti. No te detengas. Aunque nadie te vea, sigue avanzando. Porque el camino del que no se rinde en la oscuridad es el que deja huellas que el tiempo nunca borra. Aprender a avanzar solo es una de las pruebas más duras, pero también la más liberadora. Significa sostenerte cuando nadie te aplaude, mantenerte firme cuando el miedo grita, y confiar en ti incluso cuando las cosas parecen no tener sentido. Porque crecer no es hacerlo acompañado, es hacerlo consciente. Es seguir adelante sin ruido, sin validación, y aún así con la certeza de que estás construyendo algo real. Somos muchos caminando en silencio, aprendiendo a sostenernos solos. Si tú también estás en ese punto, escríbelo en los comentarios. Sigo avanzando aunque nadie me vea. Porque llegar al final de este vídeo no es casualidad. Significa que algo en ti busca crecer. Y eso ya te diferencia de la mayoría. Suscríbete y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Ese simple gesto es de gran ayuda para seguir extendiendo este mensaje de mejora personal. En la pantalla tienes una lista pensada para seguir profundizando.